Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Os saludo a todas y a todos y bueno, vamos a seguir continuando con nuestras reflexiones y nuestros posibles debates. Mirar el espacio europeo, la Unión Europea, en la que vivimos y en la que el Reino de España está ubicada y forma parte, es cada vez la historia de una gran mentira. Nadie nos dice que en estos momentos la Unión Europea vive una terrible crisis, no solo política, agudizada muchísimo en Francia y en Alemania, que son sus dos principales potencias, agudizada y mucho en Francia y en Alemania, sino que a su vez también Francia y Alemania viven una terrible crisis económica. Ya explicamos por qué la crisis alemana y la crisis francesa, que es una crisis también de deuda pública tremenda. Pero es que si estas dos potencias están en crisis, por ejemplo en España, la única fórmula de solventar la crisis es la de las naciones o muchas de las naciones pobres del conocido mal llamado tercer mundo, es decir, algunas naciones del sur global, que solucionan sus crisis con el turismo. Tenemos ejemplos muy próximos, Marruecos, pero también podemos tener otros como Egipto, aunque Egipto es una grandísima potencia agraria y también de minerales y tal, pero por ejemplo Jordania, que vive una terrible crisis en estos momentos por la escasez de turismo. Luego, claro, si la crisis económica alemana y francesa van a más, el turismo en España se puede resentir. Y en estos momentos la única industria que hay, por culpa de la Unión Europea, es el turismo. Porque la Unión Europea nos obligó a desmantelar nuestra industria pesada. Lo he dicho 1000 veces y lo repetiré 1000 veces. Ese fue el peaje que tuvimos que pagar. Nos obligó a cerrar las minas. Ese es el peaje que tenemos que pagar. Nos está obligando a llevar una agenda 2030 que está convirtiendo magníficas tierras de cultivo en huertos, lo que llaman huertos solares, es decir, grandes extensiones llenas de placas solares que no dan de comer ni producen nada más que beneficios para empresas fundamentalmente alemanas. Eso es España. Bien, pero es que no contentos con eso, la Unión Europea es un ejemplo también de que esto de la democracia es una grandísima mentira. La crisis francesa ha venido, entre otras cosas, porque el presidente Macron no respetó los resultados electorales de Francia, se los pasó por bajo pierna y su partido, que quedó el tercero, pues impuso su primer ministro, que ahora ha caído, y ahora veremos qué otra jugarreta vuelve a hacer este tipo. Pero es que acaba de ocurrir una situación en Rumanía que no puede pasarnos desapercibida. En Rumanía ha quedado en primer lugar en la primera tanda de las elecciones presidenciales un candidato al que califican de extrema derecha, la izquierda woke española y todo el bloque mediático woke español califica de extrema derecha, pero que según un personaje muy de fiar como es Paco Arnau, pues es una persona de izquierdas, pero claro, es una persona que está contra la UE y está contra la OTAN, y estar contra la UE y la OTAN es ser de izquierdas, ¿eh? O sea, los que están a favor de la OTAN y de la UE, esos son la derecha, da igual cómo se llamen sus siglas, su partido, etc. Esos son la derecha, porque esos son los que están a favor del globalismo y del imperialismo norteamericano. Son sus súbditos. Eso no es ser de izquierdas. Que nos mientan, que nos engañen. Bien, pues en Rumanía gana un candidato al que califican de prorruso porque quiere sacar a Rumanía de la OTAN y quiere sacar a Rumanía de la Unión Europea. Y acusan a Rusia, claro, menos mal que está ahí. Hemos vuelto a la Guerra Fría, antes era la URSS, ahora es Rusia, ahora... Y no es que Rusia sea una hermanita de la caridad, ni sea tampoco el sumum del ejemplo divino, ¿no? Bueno, ellos juegan sus cartas y están en lucha contra el imperio también, evidentemente. Bueno, pues resulta que lo acusan de prorruso y el Tribunal Supremo suspende las elecciones porque ha ganado el candidato que no les parecía bien.
de la misma forma que en Georgia, que no es un país de la Unión Europea, pero sí es un país cuya presidenta, que por cierto es una francesa, está apadrinada por la Unión Europea, hay elecciones parlamentarias, las gana la oposición, que no son pro Unión Europea, y se monta una mundial y la presidenta democráticamente dice que no reconoce los resultados electorales. Es decir, la Unión Europea es una mentira. Claro, yo me pregunto, si en el Estado español venciera un partido que cuestiona la Unión Europea y que defiende la soberanía de España, ¿le dejarían gobernar? Es más, si España tomara y planteara y ganara un partido republicano y que planteara la república, ¿le dejarían gobernar o habría un golpe de Estado? Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que la Unión Europea no es democrática. Eso es una falacia. El ejemplo clarísimo, Rumanía. Y nos mienten en todo. También decían antes que las milicias de Al-Nusra y las milicias que estaban en Idlib y en la zona de lo que fue el Estado Islámico, que fue derrotado, el ISIS, Al-Qaeda y tal, pues eran terroristas, y ahora que están, invadiendo y volviendo a ocupar zonas de Siria, pues ahora son rebeldes que quieren la paz, ya no son terroristas. Hombre, si no son terroristas ahora, no eran terroristas antes. ¿Cómo es que ahora antes eran, ahora no son? Es decir, estamos en este juego terrible de que la verdad o la mentira, y no lo digo porque ya tengo un vídeo analizando la cuestión siria y no me voy a meter ahí, pero simplemente es un ejemplo que pongo para que veáis cómo nos mienten y cómo nos engañan y cómo estamos en el reino de la gran mentira y cómo la Unión Europea no es solución para defender la democracia, ni es solución para defender la libertad, ni siquiera es solución para defender la economía, porque la Unión Europea está en crisis, su crisis se va a agudizar y hay que buscar soluciones. Alguien me decía, oiga, es que está usted muy negativo. No, mira, yo estoy denunciando lo que hay, los problemas que hay, pero claro, estoy proponiendo soluciones. Estoy proponiendo la solución de que en España haya un proceso constituyente que, por ejemplo, garantice el derecho a la vivienda, que está en la Constitución, pero no sirve para nada, y el gravísimo problema que hay en estos momentos para millones de jóvenes, y no jóvenes, sino para millones de personas humildes, es la vivienda, y cómo nadie hace nada por defenderlos, cómo nadie hace nada por ellos, todo se hace en favor de los especuladores, de los lobbies turísticos, porque además la Unión Europea ha decidido dedicar España al turismo y por lo tanto los lobbies turísticos están para joder a las clases humildes y trabajadoras, para hacerlas sufrir, para hacerlas pasar las canutas y para propiciar el negocio de 4 especuladores y el negocio al que ha sido dedicado a España por parte de la Unión Europea. Por lo tanto, la Unión Europea no es la solución para nada. Luego hay que salir de la Unión Europea. Y hay que salir de la Unión Europea y mirar al sur global. Claro que hay que mirar al sur global, porque hay que mirar a buscar nuestra economía, a buscar nuestro crecimiento, buscar colocar nuestros productos, etcétera, etcétera, en mercados, en países que no estén sometidos a toda esta desregulación europea, pero a su vez prohibición para poder negociar con países con los que se podía estar negociando y comerciando. Por lo tanto, no es la solución. Tampoco es la solución el acuerdo que se acaba de firmar con Mercosur, porque el acuerdo que se acaba de firmar en Unión Europea-Mercosur es muy negativo para la agricultura española. Y ya nos vamos a enterar. Ya hay asociaciones agrarias y sindicatos agrarios que han advertido, pero nos vamos a enterar. Este acuerdo es muy negativo para la agricultura española porque se ha hecho un acuerdo en base a que Alemania pueda colocar sus productos industriales en Latinoamérica, pero a su vez Latinoamérica nos coloque todo tipo de productos agrarios en España más baratos, de forma que vamos a arruinar a los agricultores españoles en beneficio de la industria alemana que está en crisis. Por lo tanto, la Unión Europea nunca se fija en España ni hace nada por apoyar a España. Luego, una propuesta es salir y otra propuesta es avanzar hacia medidas cada vez más democráticas y cada vez más sociales. Avanzar hacia un socialismo en libertad y en democracia que nos permita intervenir en la vivienda
y que nos permita no solo construir cientos de miles de viviendas, sino controlar los precios, acabar con la especulación, liquidar con la especulación, prohibir los pisos turísticos, etcétera, 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 y defender la paz y estar por la paz, porque en estos momentos la Unión Europea es una potencia guerrera y de guerra. Está en guerra en Ucrania, está tapando y consintiendo el terrible crimen, genocidio, holocausto que está cometiendo el ente sionista contra el pueblo palestino, está apoyando la colonización de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Es decir, la Unión Europea es un puñetero desastre, es una dictadura liberal. Todos los amigos de Latinoamérica y tal, que también me seguís, debéis saber que Europa es el jardín de la democracia. Es mentira. Europa no es ni más ni menos que una dictadura liberal. Y hay quien me dirá, esto es un oxímoron, es una contradicción en los términos. No, porque hay dictaduras liberales. La de Pinochet fue una dictadura liberal. Que alguien me diga que no. Fue una dictadura liberal. Es decir, en España las grandes marcas, los grandes conglomerados, los grandes lobbies turísticos, etcétera, tienen toda la libertad del mundo. Quienes no tenemos libertad somos las personas, que si no somos ricas y no tenemos grandes negocios, no tenemos libertad. Y esta es la situación que hay, y esa situación hay que cambiarla. Y hay que cambiar la Constitución. Hay que iniciar un nuevo proceso constituyente. No reformarla, no, porque es irreformable, hay que cambiarla y hay que permitir que nuestro pueblo decida no solo forma de Estado, sino también blindar y garantizar los derechos sociales y democráticos. Así es que abajo la dictadura liberal y vamos hacia la justicia social. Muchas gracias.